Hola, ¿qué tal amigos? En este capítulo vamos a crear nuestros primeros objetos en PHP y me interesaría trabajar en un nuevo proyecto, para lo cual vamos a hacer lo siguiente. Actualmente me encuentro en Visual Studio Code, estoy dentro de la carpeta de mi servidor local, htdocs, y vamos a crear un nuevo proyecto. Vamos a darle clic a esta carpetita que dice nueva carpeta y a este proyecto le vamos a dar el nombre de objetos. Ahora, dentro de objetos vamos a crear un nuevo archivo PHP. El archivo que vamos a crear se va a llamar index.php. Algo que no les mencioné en capítulos pasados es la razón por la que yo nombro a este archivo index.php. Si nosotros intentáramos ingresar desde nuestro navegador al proyecto objetos y no especificamos el nombre del archivo que quiere abrir, el que va a leer es el que se llama index.php. Es decir, si acá, por ejemplo, abro las etiquetas PHP y abajo escribo un hecho hola mundo y ahora me dirigiera a mi navegador y escribo localhost objetos, lo que se muestra en pantalla es justamente ese hola mundo. Ahora, si yo lo nombrara de otra manera, por ejemplo, vamos a cambiarle el nombre acá. No quiero que se llame index, sino quiero que se llame index2. E intentáramos ingresar a ese mismo lugar, actualizamos. Lo que vamos a ver es que no se nos muestra nada en pantalla, lo que se nos muestra es un directorio. Y solo si hacemos clic, por ejemplo, a index2.php se muestra el contenido. Pero la URL también cambia. La URL nos indica que estamos leyendo el archivo llamado index2.php. Entonces tenga muy presente esto. Si quieren que ni bien ingresen al proyecto se abra un archivo, ese archivo debe llevar el nombre de index. Caso contrario, lo que debes hacer es en la URL mencionar el archivo que quieres abrir. Muy bien. Como vamos a ingresar al proyecto como tal, no quiero tenerlo en el directorio principal, entonces vamos a hacer archivo, abrir carpeta, vamos a ingresar a htdocs y vamos a ingresar a la carpeta objetos y seleccionamos la carpeta. Ahora, como les mencioné en capítulos pasados, los objetos se crean a partir de clases. Y las clases vienen a ser como una especie de plantillas o fábricas a partir de las cuales se crean estos objetos. Entonces, lo primero que deberíamos construir es una clase. Y por ejemplo, vamos a crear una clase que cree personas, objetos de tipo persona. Esos objetos de tipo persona van a tener nombre, apellido, edad. Entonces, lo primero que vamos a hacer es construir esa plantilla. Es muy común que cada vez que nosotros creemos una clase, creemos un documento para esa clase. ¿Para qué? Para tener nuestro código mucho más ordenado. Podríamos crear la clase en este mismo archivo, en el archivo index.php, pero nos iríamos llenando de códigos y es mucho más recomendable tener una carpeta especial donde incluyamos todas nuestras clases. Por ejemplo, acá vamos a crear una carpeta que se va a llamar classes. Y como me interesa crear una clases para personas, vamos a crear dentro un archivo que se va a llamar personas. Vamos a poner personas.php. Y va a ser en este archivo donde vamos a incluir nuestra clase. Muy bien. Como este es un documento PHP, de igual manera vamos a abrir estas etiquetas para escribir código PHP. Muy bien. Para definir una clase, lo que tenemos que hacer es utilizar la palabra reservada, class, seguido del nombre que le queramos dar a esta clase. Por ejemplo, como va a ser una clase como mencionamos para persona, esta clase se va a llamar persona. Muy bien. Ahora, los objetos tienen propiedades y también tienen métodos. Entonces, vamos a empezar a definir las propiedades. Para definir una propiedad, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a escribir acá la palabra reservada public, seguido del nombre que le queramos dar a esta propiedad. Por ejemplo, vamos a darle el nombre. ¿Para qué? Para almacenar acá la información del nombre de esta persona. Si quisiéramos definir otra propiedad, ponemos una coma
Y acá ponemos, por ejemplo, que también queremos generar la propiedad llamada apellido. Para finalizar la sentencia ponemos un punto y coma. Ahora, si quieres lo puedes definir de esa manera, o si quieres puedes ponerlo en líneas diferentes. Acá abajo poner otro public y definir la propiedad apellido. En este caso lo voy a dejar en una única línea, pero quiero definir tres propiedades: nombre, apellido y edad. Entonces todos los objetos que instanciemos de esta clase, de esta plantilla que tenemos acá, se van a generar con la propiedad nombre, apellido y edad. ¿Y cómo se genera objetos a partir de esta plantilla? De la siguiente manera. Nos vamos a ir a nuestro archivo index.php y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Primero debemos importar esta clase. Esta clase que hemos generado en este archivo debemos importarlo en el archivo en el cual queramos utilizarlo. Y para hacer eso lo que tendremos que hacer es lo siguiente. Vamos a utilizar la siguiente función llamado requireOnce y acá debemos colocar la dirección donde se encuentra nuestro archivo, nuestro documento. Tenemos que dar una ruta relativa. Debemos decirle que primero debe ingresar a la carpeta llamada clases, seguido del nombre del archivo que se llama personas.php. Para tener un poco más de consistencia, este archivo vamos a darle el mismo nombre que el que tenemos acá. Acá le hemos puesto singular, entonces acá lo vamos a poner también en singular. De igual manera, este nombre de clase le hemos puesto en mayúscula, acá también lo vamos a poner en mayúscula. ¿Es necesario? No, pero es para tener un mayor orden simplemente. Entonces acá vamos a hacer lo mismo. Vamos a indicar que el archivo que debe traer es persona.php. Muy bien. Una vez que ya hemos importado esta clase, para instanciar, o sea, para generar un nuevo objeto, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Vamos a definir, por ejemplo, una variable que se va a llamar persona1 y vamos a especificar que esta variable se trata de una instancia de esta clase. Para lo cual tengo que hacer lo siguiente. Debo escribir acá new seguido del nombre de la clase. En este caso el nombre de la clase se llama persona. Y simplemente al hacer esto nosotros hemos generado un objeto y este objeto tiene estas propiedades que tenemos acá. Tiene el nombre, tiene el apellido y tiene la edad. Para verificar que esto ha ocurrido así, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a escribir acá lo siguiente. Vamos a poner un var_done y acá vamos a pedir que imprima la estructura de este objeto. Entonces vamos a verificar. Si yo actualizo, vemos que se imprime un objeto que tiene las propiedades nombre, apellido y edad. Como no se le ha asignado nada al nombre, ni al apellido, ni a la edad, aparece acá null, null y null. Ahora, volvemos acá. Si yo quisiera asignarle un valor a la propiedad nombre, otro al apellido y otro a la edad, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Accedemos al objeto y para acceder a una de sus propiedades tenemos que poner estas flechitas seguido del nombre de la propiedad. Por ejemplo, en este caso es nombre. Y acá, claro, le asigno el nombre. Mi nombre es Víctor Hernán. Quiero hacer lo mismo para apellido. Acá pongo apellido. Mi apellido es Arana Flores. Entonces acá vamos a escribir Arana Flores. Ahora queremos modificar la edad. Pongo mi edad. Mi edad es 29. Vamos a volver a escribir acá el var_done. Y vamos a volver a escribir acá persona 1. Si ahora actualizamos, vemos que en la propiedad nombre se le ha asignado Víctor Hernán, en la propiedad apellido Arana Flores y en la propiedad edad 29. Y como vemos nos está especificando el tipo de dato que hemos guardado. Acá es string y acá es un dato de tipo entero. Ahora, ¿qué ocurre si por ejemplo defino otro objeto? Vamos a escribir acá persona2 y vamos a decir que también se trata de una instancia
de la clase persona. Vamos a copiar esto, lo vamos a pasar por acá. Acá lo que me interesa cambiar es las propiedades del objeto 2. Entonces acá cambiamos persona 1 por persona 2. Y acá vamos a poner, por ejemplo, Iris Elizabeth Godoy. La edad 29. Acá en ambos casos estamos haciendo referencia a la propiedad nombre, a la propiedad apellido y a la propiedad edad. Sin embargo, estamos haciendo referencia a las propiedades de un objeto. Por lo tanto, el poner acá nombre Iris Elizabeth no repercute de ninguna manera con el nombre de la primera persona. Estas propiedades son de esta persona y estas propiedades son de esta persona que tenemos acá. Por lo cual podríamos hacer lo siguiente. Podríamos poner acá un hecho y escribir el siguiente texto. El nombre de la persona 1 es, ponemos 2 puntos y acá lo concatenamos con el nombre de la persona 1. Para acceder a una propiedad, simplemente hacemos referencia al nombre del objeto seguido del nombre de la propiedad. Por acá vamos a poner un salto de línea, escribimos lo siguiente y vamos a imprimir ahora el nombre de la persona 2 es, y ponemos persona 2. Y como vemos, sale el nombre de la persona 1 es Víctor Hernán y el nombre de la persona 2 es Iris Elizabeth. Podemos utilizar las mismas propiedades, pero al encapsularlo dentro de este código, o sea, como un objeto, el valor de uno no repercute sobre el valor del otro. Ahora, como mencionamos, los objetos no solo tienen propiedades, sino que tienen métodos. ¿Para qué quisiéramos colocar métodos? Como estamos en la filosofía de tomar nuestro código como objeto, imagínate lo siguiente. Acá nosotros el usuario tranquilamente podría escribir cualquier cosa acá. Víctor Hernán, imaginemos que podría ser lo siguiente. La C en mayúscula y la O en mayúscula. La R en mayúscula y la A en mayúscula. Y nosotros no queremos que el usuario, el que cree el objeto, pueda llenar esta propiedad de esta manera. Imaginemos, por ejemplo, esas maquinitas que tú metes una moneda, digitas un número y luego te devuelve un determinado producto, una galleta, una gaseosa, etc. Con esos aparatos tú no puedes poner el número que quieres, sino que tienes que poner el número que te han especificado, ¿no es cierto? Puede ser E1, E2, E3, etc. Nuestro código debe tener la misma funcionalidad como un objeto. No debemos dejar libre a que el usuario pueda escribir lo que quiere, sino que nosotros debemos controlar qué es lo que él escribe y qué es lo que nosotros vamos a guardar. Por ejemplo, imaginemos que nosotros queramos que siempre cualquier cosa que el usuario escriba, esta se almacene sí, pero se almacene en mayúscula. Entonces, para eso nosotros vamos a crear métodos. Métodos para cada objeto. Y para guardar una propiedad ya no va a ser directamente accediendo a la propiedad, sino accediendo a través de sus métodos. Por ejemplo, para almacenar una información para que reemplace esta propiedad, lo que solemos usar son los setters. Para definir un setter, lo que tenemos que hacer es escribir public function set seguido del nombre que le queramos dar a este método. Por ejemplo, como este setter lo vamos a utilizar para almacenar un nombre, vamos a llamarlo setNombre. Ahora, a partir de este método vamos a controlar la forma en la que se guarda la información del nombre. ¿De qué manera? Yo quiero que se guarde, por ejemplo, todo este texto que tenemos acá en minúscula. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Para acceder al valor de una propiedad dentro de la clase, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Utilizar la palabra reservada this seguido del nombre de la propiedad al cual queramos acceder. Para lo cual acá vamos a escribir nombre. Y luego de eso vamos a decir lo siguiente. Vamos a decir que este método setNombre
espera recibir un parámetro, o sea, le vamos a mandar un parámetro, el parámetro con el cual queramos almacenar acá, en la propiedad nombre. Y vamos a decir que esta propiedad, este valor que tenemos acá, lo transforma en minúscula, y una vez que lo ha transformado en minúscula, sea ese valor el que se almacena acá en la propiedad. Para lo cual vamos a hacer lo siguiente. Vamos a escribir acá un igual y vamos a llamar a una función de PHP que se llama str_toLower. Y acá le vamos a pasar el valor del nombre que tenemos acá. Entonces, cada vez que nosotros queramos almacenar un valor en la propiedad nombre, ya no deberíamos asignarle directamente aquí a la propiedad, sino que deberíamos hacerlo a través de este método que hemos generado. Entonces haríamos lo siguiente. Voy a cortar esto, voy a acceder al objeto llamado persona1 y vamos a acceder al método que acabamos de crear, que se llama setNombre. Y acá le pasaríamos el valor de Víctor Hernán, tal y como está. Si ahora nos dirigiéramos nuevamente a nuestro navegador y actualizáramos, vemos que me está dando un error. Ya, el error me lo está dando por lo siguiente, que yo no tendría que hacer lo siguiente. Ya no tendría que hacer esto porque esto no me está retornando nada. Simplemente debería llamar al método setNombre y asignarle el valor Víctor Hernán. Ahora sí, si voy acá y actualizo, vemos que me aparece el nombre de la persona 1 es Víctor Hernán, por más que le hayamos pasado este valor, Víctor Hernán. Ahora, una duda que de repente tengan, necesito ponerle la palabra adelante set. No necesitas ponerle la palabra set, simplemente es una convención. Para los datos que van a manipular nuestras propiedades, le ponemos siempre la palabra set delante. Y para los datos que quieran recuperar esta información, le ponemos la palabra reservada get. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, con esto estamos controlando la forma en la que almacenamos nuestros datos. Transformamos esto en minúscula. Pero a lo mejor queremos cambiar la forma en la que mostramos estos datos. Por ejemplo, queremos que la primera letra aparezca en mayúscula. Entonces, para transformar la forma en la que transformamos estos datos, vamos a utilizar los getters. Para lo cual vamos a hacer lo siguiente. Acá vamos a poner un public function get nombre. Este método vamos a utilizarlo para controlar la forma en la que devolvemos los datos que tenemos acá. Es por esa razón sobre todo que utilizamos set y get. Como ven, podemos utilizar el mismo nombre, que en este caso es nombre y nombre, pero identificamos a uno, ya que el primero tiene la palabra set, mientras que el segundo tiene la palabra get. Muy bien. Este método vamos a utilizarlo para controlar la forma en la que devolvemos los datos. Por ejemplo, acá vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decir que queremos que nos retorne la información del nombre, pero con la primera letra de cada palabra en mayúscula. Entonces, acá vamos a utilizar el método UWords y vamos a pedir que nos retorne la información del nombre, de la propiedad nombre. Entonces, accedemos a esa propiedad de la siguiente manera. Ahora, si volvemos acá, ya no vamos a acceder directamente a la propiedad, sino que vamos a acceder a través del getter. Vamos a escribir acá get nombre. Entonces vamos a ver, acá dice el nombre de la persona 1 es Víctor Hernán. Y como ven, estos métodos, como son métodos que le pertenecen al objeto, no repercute de ninguna manera con el otro objeto. Pero podríamos hacer lo mismo con este objeto. En vez de poner esto, podríamos hacer lo siguiente. Podríamos escribir acá persona 2. Acceder al nombre setNombre y acá pasarle este valor. Y lo mismo acá, acceder a esa propiedad a través de getNombre.
Si actualizamos, todo sigue funcionando exactamente igual. Ahora, va a haber ocasiones en las cuales nosotros necesitemos que ni bien instanciemos un objeto, pasarle este valor, los valores de, por ejemplo, del nombre, el apellido y la edad. Y claro, si es que no le pasamos esos valores, no dejar que se cree ese objeto. Para lo cual tenemos que hacer lo siguiente. En las clases existe un método que se le conoce como métodos constructores. Y estos métodos se ejecutan ni bien se instancia un objeto. Entonces, en estos métodos constructores, primero vamos a crearlo. Para crear un método constructor, debemos hacer lo siguiente. Escribir public function, luego un guión y construct. Todo lo que escribamos entre esta llave de apertura y esta llave de cierre se va a ejecutar a la hora de instanciar este objeto. A la hora que hagamos esto, se va a ejecutar este código que tenemos acá. Acá nosotros podríamos decir que esperamos recibir cierta información. Por ejemplo, vamos a decir que esperamos recibir el nombre, el apellido y la edad. Y vamos a decir que ni bien se instancia un objeto, lo que quiero que ocurra es que en el campo nombre ocurra esto. Me almacene en la propiedad nombre el valor que hemos pasado al método constructor. Lo mismo quiero hacer con el apellido. Vamos a pegar esto acá. Y cambiamos esto por apellido. Y lo mismo quiero hacerlo para la edad. Entonces copio esto y pego esto acá. Ahora, si retornamos al archivo index.php, vamos a ver que ahora acá y acá me está marcando un error. Y la razón por la que me está marcando un error es porque acá me está especificando, si leen, que esto está esperando 3 argumentos. La información del nombre, la información del apellido y la información de la edad. Entonces vamos a pasárselo, pero primero vamos a comentar esto de acá. Para pasarle esos parámetros, lo que tenemos que hacer es acá colocar una coma y empezar a colocar estos paréntesis y empezar a pasarle esa información en el orden en el cual le hemos especificado acá. Primero el nombre, luego el apellido y luego la edad. Entonces hacemos lo siguiente. Copiamos esto, lo pegamos acá, ponemos una coma, copiamos esto, lo pegamos acá, ponemos otra coma, copiamos el 29. Y como vemos, acá me deja de aparecer este error que nos mostraba hace un momento. Y debemos hacer lo mismo acá. Vamos a pasarle el valor de Iris Elizabeth, el valor de Godoy y el valor de 29. Ahora, todo debería funcionar exactamente igual, ya que ahora los valores han quedado asignados, pero desde el método constructor. Si ahora venimos acá y actualizamos, vemos que todo funciona exactamente igual. Y claro, este método que hemos generado acá, el setNombre y el getNombre, el setNombre nos serviría para modificar la información de esta persona en el caso de que lo necesitemos. Por ejemplo, luego de haber instanciado como Víctor Hernán, puede que queramos modificarlo a simplemente Víctor. Entonces podría ser lo siguiente. Instancio y con esto lo cambio. Si ahora actualizamos, vemos que ahora solo me sale el nombre de la persona 1, es Víctor. Y por el momento nos quedamos hasta acá en este capítulo. En el próximo capítulo vamos a hablar sobre herencias. Así que, sin más, me despido y nos vemos en el próximo capítulo.